tengo el gusto de leer el comunicado conjunto que presenta en esta ocasión la UCA, la Procuraduría General de los Derechos Humanos y la Iglesia. Dice así: comunicado de prensa, San Salvador, 22 de marzo del 2018. El Arzobispado de San Salvador, la Universidad Centroamericana José Simón Cañas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, dando continuidad a nuestra alianza en favor del derecho humano al agua, a la sociedad salvadoreña en general expresamos: el próximo 29 de marzo se cumplirá un año de que la Asamblea Legislativa aprobó de forma unánime la prohibición de la minería metálica en El Salvador. El consenso alcanzado por las diferentes fracciones legislativas en favor de la protección del medio ambiente y en especial del agua fue valorado como un signo positivo por la población salvadoreña. Nos genera enorme preocupación que al conmemorar un año más el Día Mundial del Agua, El Salvador siga careciendo de un adecuado marco regulatorio en materia hídrica y que las discusiones al interior de la Asamblea Legislativa aún no han logrado el necesario consenso para aprobar una ley que se vuelve cada día más necesaria para la protección, conservación y adecuada gestión del agua en nuestro país. La falta de avances en el proceso de discusión y aprobación de esta ley no es neutra, tiene implicaciones perjudiciales, se traduce en un obstáculo real para la progresión en una gestión mucho más apropiada, estratégica y eficaz. Y entre tanto, tal vacío permanece el deterioro de los recursos hídricos que continúa su curso. Junto con diversas organizaciones y amplios sectores de la sociedad civil, reconocemos al agua como fuente de vida y como bien público, cuyo acceso constituye un derecho humano fundamental y respecto al cual se erige una indelegable obligación del Estado para garantizarlo de forma equitativa, eficiente y sostenible a todos y todas, sin exclusión. Reconocemos además que sin agua suficiente y de buena calidad y sin un manejo integral con enfoque de cuenca, no habrá posibilidad de desarrollo para nuestro país ni bienestar para la población. Se ha conocido que la falta de acuerdo sobre el tema de institucionalidad, especialmente lo referido a la Rectoría de Aguas, ha sido un obstáculo para la aprobación de una ley general de aguas durante los últimos 11 años. Frente a este reto, el Arzobispado de San Salvador y la Procuraduría de Derechos Humanos respaldamos y acompañamos una propuesta de institucionalidad para la regulación pública de aguas con participación ciudadana, elaborada por la UCA. Dicha propuesta plantea como entidad rectora a una autónoma denominada Autoridad Nacional de Agua, con una junta directiva predominantemente estatal, pero con participación ciudadana. Por la complejidad de la problemática del recurso hídrico en nuestro país, la propuesta establece además la creación de un Consejo Nacional de Aguas como espacio de participación amplia de la ciudadanía y de los diferentes sectores socioeconómicos a nivel nacional. Finalmente, nuestra propuesta crea las redes zonales de comités de cuenca
para garantizar la participación comunitaria en la gestión integrada de aguas a nivel local. La citada propuesta tiene a su base un amplio proceso de consulta entre los diferentes sectores de la sociedad salvadoreña y aspira a ser un aporte para superar los actuales obstáculos, para construir consensos en la búsqueda de soluciones a la crisis hídrica que amenaza el futuro de nuestra nación. Para apoyar este proceso, nos es grato presentar este día el estudio Institucionalidad de Agua en América Latina, el cual muestra una clara tendencia en nuestro continente a adoptar una gestión pública estatal y gubernamental del agua, hallazgo que respalda los principios y conceptos centrales de nuestra propuesta. Esperamos que el referido estudio informe y contribuya a la aprobación de la Ley General de Aguas en nuestro país. Y firmamos la señora procuradora, el señor rector de la universidad y este servidor. Como decía el comunicado, hoy vamos a presentar el resultado del estudio que hemos hecho, un estudio comparado sobre la institucionalidad del agua en América Latina. Es este estudio que presentaremos esta mañana para que sigamos informándonos y poder tener un mayor conocimiento sobre el tema del agua y la necesidad de una ley que regule y proteja el recurso hídrico en nuestro país. Este estudio se ha realizado comparando la legislación de 13 países de América Latina y en todos ellos se constata que la institucionalidad pública del recurso hídrico es un factor común a toda la legislación. Son principalmente los gobiernos centrales los que tienen la competencia de dictar políticas y regular el recurso hídrico en cada uno de esos 13 países. Hay dos modalidades distintas. En algunos casos el ente regulador está o es parte de un ministerio o una secretaría pública y en otros casos es un ente autónomo que depende de un ministerio que usualmente es el Ministerio de Medio Ambiente o Recursos Naturales según el país. También el estudio constata que hay 4 elementos esenciales para hacer operativa una ley de aguas. En primer lugar, la ley se fundamenta en la naturaleza pública del recurso hídrico y por tanto en la autoridad que tiene el Estado para su gestión. En segundo lugar, la gestión de los recursos naturales, las políticas públicas y sociales deben integrarse en un sistema de planificación territorial y no pueden trabajarse de forma aislada. También es necesario que tengamos un recurso humano que esté calificado para la gestión del recurso hídrico, dada pues la importancia del mismo y los múltiples aspectos técnicos que hay que considerar. Y por último, es necesario promover y empoderar a la población para que pueda participar de manera informada y efectiva en las instancias y en los espacios adecuados que señale la ley. La Constitución de nuestro país, al igual que la Constitución de los países analizados, define que el recurso hídrico es de naturaleza pública y por ello su gestión y regulación es una competencia exclusiva e indelegable del Estado. El agua es un bien público de uso común destinado a un servicio público,
por tanto debe ser tutelado por el Estado, que es a quien le corresponde garantizar el interés público de toda la ciudadanía. En nuestra hermana República de Honduras tenemos una legislación realmente muy avanzada donde estos aspectos se definen con claridad. También hemos visto, al comparar la legislación de los 13 países de América Latina, que hay tres funciones que no deben confundirse. Por un lado está la rectoría, por el otro lado la regulación y por el otro lado la prestación del servicio. En nuestro país hay actualmente una confusión de las tres funciones y esas tres funciones conviene que estén separadas porque son distintas. El ente rector del agua le corresponde al Estado, que es quien es el titular del recurso y es el que debe dictar las políticas, planificar su desarrollo, velar por la conservación del mismo, procurar el financiamiento público, etcétera. El ente rector normalmente son entes públicos los que están encargados de ello. Y es peligroso, hay un riesgo, y así lo señala la Comisión Económica de América Latina, que sean parte de este grupo rector aquellos grupos que tienen intereses en el uso del agua y que por tanto pueden afectar las decisiones en beneficio propio. Por otro lado está el ente regulador, que se ocupa del control y de la calidad del servicio, de las tarifas que tendrá este servicio y en algunos países también de resolver los conflictos entre los operadores del servicio y los usuarios. También el ente regulador es público en los 13 países que hemos analizado. Por último están los prestadores del servicio, es decir, aquellos que se encargan que el agua potable llegue a cada uno de los hogares o aquellos lugares donde se requiere. Los prestadores del servicio requieren de una concesión por parte del Estado, de un permiso o de una asignación del recurso. Y en este caso sí hay la posibilidad de que sean entidades públicas, entidades mixtas, público-privadas o entidades privadas. También es muy importante la participación de la sociedad civil, la participación de la ciudadanía. Pero la participación de la ciudadanía, que es un derecho y una necesidad, a la vez es un reto, porque como ya decíamos antes, la gestión del recurso hídrico requiere de un conocimiento especializado y se requiere que la población que vaya a participar esté debidamente informada sobre cómo debe gestionarse este recurso para que pueda hacer su función de contraloría de la gestión pública del recurso hídrico. También la Comisión Económica para América Latina recomienda que los usuarios no participen ni en la entidad rectora ni reguladora del recurso hídrico. Por último, pues sabemos que la Asamblea General de Naciones Unidas ha definido el derecho al agua potable como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y para el uso de los demás derechos humanos. Y es por esta razón que es importante que la Constitución del Salvador recoja este derecho humano al agua y a su vez pues regule este derecho a través de una ley general de agua, una ley que garantice este derecho humano, que regule y proteja nuestro recurso hídrico. Y es importante que la Autoridad Nacional del Agua, que es el ente rector y regulador del uso de la misma,
pues permita que sea el Estado el que ejerza esa función por el papel que tiene el Estado, de velar por los recursos naturales, que son bienes públicos, y a su vez, pues, para asegurar y garantizar el derecho al agua para toda nuestra población. Yo quería hacer una reflexión y también me he pronunciado sobre este tema, que han pasado 25 años desde que por primera vez se ha celebrado el Día Mundial del Agua, después de la declaratoria que hiciera la Asamblea General de Naciones Unidas y de su invitación a los estados a que dedicaran esta fecha conmemorativa precisamente para tener espacios para la sensibilización, la difusión y la reflexión en torno al derecho al agua. En esta edición del año 2018 se nos exhorta a explorar cómo la naturaleza puede ayudarnos a superar los desafíos que plantea el agua en el presente siglo. Los ciclos presentes en el mundo natural constituyen una oportunidad para la búsqueda de soluciones a la crisis del bien hídrico en nuestros países. Esta visión es importante porque nos recuerda que no podemos abordar la problemática hídrica relegando su relación con los otros componentes de la naturaleza. La ausencia de esta perspectiva de integralidad se traduce en importantes obstáculos para la gestión y la protección del agua. El asunto del acceso al agua y de su gestión, partiendo de su carácter de derecho fundamental, resulta de un interés acentuado para mi mandato como procuradora para la defensa de los derechos humanos. Y en ese sentido, me resulta muy lamentable que al conmemorar un año más el Día Mundial del Agua, en nuestro país, El Salvador, no se cuente con un marco jurídico integral e integrado en materia de recursos hídricos. Una adecuada ley general de aguas debe ser prioridad para los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. En tanto es un elemento básico para el impulso y consolidación de un modelo de gestión más apropiado, participativo, eficaz y con una visión de sustentabilidad. Es comprensible que, dado el carácter esencial deliberativo de la Asamblea Legislativa, los debates y discusiones en torno a esta ley resulten complejos. En tanto, debe posibilitar que todos los sectores e intereses legítimos tengan la posibilidad de ser planteados. No obstante, esto no puede implicar una excesiva dilatación que puede convertirse en estancamiento. Y han pasado ya más de 12 años que este proceso de implementación y de estudio en la Asamblea Legislativa, por eso consideramos que es necesario en este Día Mundial del Agua que lleguemos y hagamos lograr incidir en el ánimo de los diputados y diputadas. Y yo he hecho el llamado a los diputados para que durante la presente legislatura, faltan cuantas plenarias que ellos mismos pueden dosificarse todos los días de tener plenarias de aquí al 30 de abril, a la medianoche del 30 de abril, pueden discutir esta propuesta de ley y dejarnos como legado a la ciudadanía, al pueblo salvadoreño, este derecho humano ya regulado de manera integral. Y de esa forma, antes de que termine esta legislatura, yo reitero el llamado a la Asamblea Legislativa para que aprueben la Ley General de Aguas. Y creo que también es importante el equilibrio al que este órgano del Estado debe aspirar para alcanzar acuerdos en torno a esta ley. No puede de ningún modo desenfocarse en la visión que coloca a la persona humana como centro de la actividad estatal. Por eso es importante hacer los recordatorios de la importancia de la actividad del Estado es la persona humana, y sabemos y hemos deliberado, y estos estudios que tienen bases
científica también, y están plasmados en los estudios que se ha hecho a nivel general por parte de la Universidad Centroamericana José Simeón Caña. Entonces creemos que es importante que los diputados y diputadas tomen conciencia de esta problemática, y de esa forma podemos tener ya en nuestra haber ya aprobada una ley general de agua. Quiero entonces, para finalizar mi intervención, hacer un llamado, reiterar el llamado a la Honorable Asamblea Legislativa, en especial a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, que nos dieron cátedra el 29 de marzo del año pasado al aprobar la ley contra la minería metálica, que por consenso y por mayoría aprobaron esa ley. Ya nos dijeron que sí se puede llegar a consensos, y por eso yo reitero el llamado a la Asamblea Legislativa para que logren este consenso y nos puedan dar como legado de la presente legislatura la aprobación de una ley de agua, una adecuada ley general de agua que coadyuve a la protección y conservación del bien hídrico en beneficio de las presentes y futuras generaciones. Creo que estos son actos de buena voluntad que pueden los diputados y diputadas de la presente legislatura dejarnos este legado, y de esa forma consolidamos también la democracia en nuestro país, y también, como hemos dicho, también fomentamos una cultura de respeto a los derechos humanos, una cultura de paz, que es la campaña que hemos impulsado en mi mandato. Gracias. Me toca la parte espiritual. Comienzo con una anécdota del Papa Juan Pablo II. Llega él a Costa Rica en el año 83, va al seminario, ahí tienen un gran recibimiento. Tienen todo lo que él pueda pedir: fruta, jugos de fruta, bebidas, licores. Santo Padre, ¿qué quiere? Agua, dijo. ¿Y no tenían agua? No había agua en la refri de ese seminario. Sin agua no hay vida, es una campaña, y sin bosques no hay agua, es la segunda reflexión. El padre Tamayo, salvadoreño, estaba en Olancho y encabezó una marcha hasta la casa presidencial de Honduras con este lema, porque había tal indiscriminada de bosques en ese momento, y el lema era: sin agua no hay vida, sin bosques no hay agua. ¿Qué diríamos en El Salvador? Luego, el Ministerio de Salud invita a que todos consumamos agua para la salud, pero ¿cuánto vale el agua? Una familia de 8 personas en el campo, tantos vasos al día, ¿cuánto significaría de gasto para la familia? Es imposible. Entonces, si no hay salud, si no hay agua. En Israel están combatiendo la desertificación, están ganándole tierra al desierto. El desierto florece en ese país. Y en Jerusalén pude ver yo lo que es el riego por goteo. Mangueras con agujeritos para que no se desperdicie ni una gota del agua. Incluso por computadora se regula eso. Aquí son guacaladas, ¿verdad? Entonces hay toda una cultura que ir creando sobre el agua, pero ante todo recalcar que el agua es vida y el agua es de Dios para todos. Por eso aquí el lema famoso: el agua es un derecho, no es una mercancía, es totalmente verdadero. En este contexto, pues, de catástrofe humanitaria por el agua, estamos acá reunidos esta mañana pensando en la gente, sobre todo la gente más pobre, que no tiene acceso al agua potable en forma suficiente y económica. Este tema económico es el que más nos ha causado problemas, porque se ha hecho el agua una mercancía y no un derecho. El Papa Benedicto XVI habló de este derecho en un mensaje de la paz, y el Papa Francisco ha hecho una encíclica sobre el tema del medio ambiente, y ahí claramente dice que el agua a nadie se le puede negar. Pero ¿cómo hacemos? Eso supone lo que dijimos acá, la legislación adecuada y la cultura adecuada para eso. Nosotros estamos ante una catástrofe humanitaria, nuestros ríos están sin agua o con agua contaminada. ¿Qué hacer? Dicen que la Tercera Guerra Mundial va a ser por agua. Grave. Así que el tema que nos reúne esta mañana es un tema de vida o muerte.
a nivel literal, no a nivel metafórico. Agradecemos muchísimo su presencia y esperamos que esta palabra anime a los legisladores a tomar sus responsabilidades, porque está en juego la vida del país, la vida de los pobres, la vida de la gente a la que nos debemos todos. De modo que ese llamado de la Iglesia a poner en primer plano a las personas y no el lucro y ni los intereses tampoco partidarios. Que Dios ayude para que tengamos la respuesta correcta en el tiempo correcto. Gracias por estar acá.